Tan solo en el siglo pasado, el mundo se aterrorizó al comprender las técnicas de manipulación de masas, porque millones de personas hicieron el mal, pero en nombre del bien. Y hoy en día muchos de nosotros recordamos a esas personas con admiración y horror, pero por sobre todo, con piedad por todo lo que ignoraron. Pero, ¿y qué tal si estamos en una situación muy similar? ¿Qué tal si los métodos de manipulación se han hecho tan eficientes que se han vuelto invisibles? ¿Qué pasaría si los manipuladores y manipulados somos nosotros mismos? Empecemos por el principio. La tecnología disponible en cada cultura constituye una influencia dominante en la formación de la realidad misma. Con la escritura logramos romper la barrera del tiempo. El pensamiento se transformó en algo casi permanente y que ha sido construido por varios autores a través de la historia. Con la imprenta, el conocimiento ya no solo le pertenecía a la iglesia y a la monarquía, ahora era para todos. Con esto y más, pronto daríamos un gran paso hacia el Renacimiento. Entendimos, gracias a las ideas, que era posible un mundo mejor. Para ese entonces, la palabra impresa contaba con un monopolio tanto de atención como del intelecto, dado que no había otros medios para la información sin mencionar la tradición oral. En general, una figura pública era conocida por sus escritos, no por su aspecto o su forma de expresión oral. Era muy difícil que un ciudadano de a pie pudiera reconocer a su propio presidente en la calle, ni a los grandes filósofos, científicos e inventores de la época. Pensar en esos hombres era pensar en lo que habían escrito. Esto marca una brecha en el entendimiento general de cada época. Por ejemplo, si ahora mismo pensamos en Albert Einstein, lo más probable es que tengamos una imagen de él en nuestra mente. Muchas imágenes y pocas palabras. Aquí se marca la diferencia entre pensar en una cultura centrada en la palabra escrita y pensar en una cultura centrada en la imagen, tema del que se hablará más adelante. A inicios del siglo XVIII, la información no podía viajar más rápido que un vehículo, pues los libros, periódicos y demás debían ser transportados físicamente. Habíamos superado la barrera del tiempo, pero no la barrera del espacio, hasta la aparición del telégrafo. Samuel Morse predijo acertadamente que haría de la totalidad del país un vecindario. Pero, ¿a qué costo? Porque Morse no profetizó que aquel descubrimiento destruiría la relevancia de la información. Y aquí es donde comienza la desaparición de la verdad. Su contemporáneo Henry David Thoreau recalcó que estamos ansiosos por excavar un túnel a través del Atlántico y acercar el viejo mundo al nuevo en unas semanas. Pero luego, la primera noticia que oirá la gran oreja estadounidense será que la princesa Adelaida tiene tos ferina. A diario se puede ver cómo noticias de cualquier parte recorren todo el mundo, pero sin estar dirigidas a nadie en particular. Guerras, crímenes, accidentes, incendios, inundaciones y demás catástrofes, que por más impactantes que puedan sonar, tienen un valor social y político similar al de la tos ferina que describía Thoreau. Con el telégrafo, la información se desligó de su contexto. El valor de la información ya no necesitaba estar sujeto necesariamente a la práctica o reflexión. Solamente era información y ya. Ahora la información estaba ligada a la novedad, al interés y a la curiosidad de los consumidores. Un producto, pero sin uso relevante, o peor, información sin valor alguno, pero que termina por causar serios malestares a quien la consume. Con un bombardeo constante de información irrelevante, el valor de esta se ve reducido su capacidad para entretener. Este es el punto de inflexión entre la seriedad de la información y la aparición de titulares tendenciosos. El morbo, la polémica y el odio comenzaron a hacerse cada vez más presentes. Esta vulgarización va muy de acuerdo con lo que decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nacionalsocialismo alemán. A lo largo de este documental veremos que la realidad actual no dista mucho de lo que vivían los ciudadanos de la Alemania nacionalsocialista. Y es que todo este fenómeno va muy en línea con el quinto principio de propaganda de Goebbels, el principio de vulgarización. Y es que para Goebbels no hay que obligar a nadie a pensar, pues pensar es peligroso. Es más fácil manejar a un pueblo idiota que a un pueblo inteligente. Entonces, todo tiene que ser vulgar, sencillo y torpe.
Es muy similar a que muchos de nuestros políticos no pueden proclamar su verdad si no lo hacen basándose en números. Pues la realidad fuera de estos es increíblemente más compleja. La información explicada con números no constituye un todo. Más bien quiere decir que es más entendible, lo cual en algunos casos puede ser todo lo contrario a lo primero. Algo que para muchos no está presente, a pesar de que, como dijo Stalin, una única muerte es una tragedia. 1 millón de muertes es una estadística. Los números, así como las explicaciones más detalladas a través del método científico, a menudo son tomados como una verdad objetiva, pero se suele olvidar que la realidad puede ser mucho más compleja que simples ecuaciones en un papel. Y no me malentiendan, aquí solo hago el llamado a dudar de todo, hasta de la misma ciencia. Volviendo a la telegrafía, al eliminar la barrera del espacio, sí, transformó al mundo en un vecindario, pero es un vecindario en el que nadie se conoce. Y a todo esto, si el bombardeo de información redujo el valor de esta a su mera capacidad de entretener, ¿qué pasaría si sucediera lo mismo con las personas? Casi a la par de la telegrafía, en el mismo siglo, se fue perfeccionando y masificando poco a poco la técnica que el matemático John Herschel bautizaría como fotografía. Otro medio para comunicar información que terminaría contribuyendo a la desaparición de la verdad. Y es que la fotografía fundamentalmente es un mundo de acontecimientos, de hechos, no de discusión ni reflexión. El problema recae en que sí, una imagen puede valer más que 1000 palabras y significar menos que una oración, pero dando la ilusión de que sí significa algo. Para inicios del siglo XX aparecieron los primeros sistemas de radio, diluyendo aún más la verdad, pues la información ahora era fugaz. No terminabas de digerir una noticia y pronto surgía otra, y ni hablar sobre la reflexión o relevancia para con la información. Volvamos a la sociedad de la imprenta. Por ejemplo, toma tiempo escribir y leer un libro, tiempo que por simple inercia suele ser usado para reflexionar sobre su contenido. Si quemar un libro es un acto vil y en contra del pensamiento, que la información sea tan fugaz es similar a quemar un libro constantemente. La información terminó por eclipsar con la llegada de la televisión, pues esta es la expresión máxima del flujo de información mediante la imagen, la inmediatez y la irrelevancia. Particularmente, la televisión se convirtió en el centro de atención de la mayor parte de hogares en todo el mundo. Alcanzó todo tipo de audiencia, sin importar edad, estrato económico o educación. Lo más inquietante es que no existen temas de suma importancia que no tengan lugar dentro de la televisión. La televisión llegó a ser una manera de comprender el mundo que no fue tan cuestionada. Una forma de pensar tan profundamente enraizada en la conciencia que se tornaba invisible. Toda esta influencia de los distintos medios de comunicación en la deformación de la realidad nos llevó de la sociedad de la imprenta a la sociedad de la imagen. Esta evolución y sus efectos han llegado a niveles tan inimaginables con el auge de las redes sociales y un mundo cada vez más conectado. ¿Qué será de un mundo que no sabe por qué ríe y dejó de pensar? Si el telégrafo redujo el valor de la información a su potencial para entretener, la televisión vino a reforzar esta tendencia, pero con una influencia aún mayor en la realidad. El problema radica en que no todo es televisable, o dicho de otro modo, lo televisado no necesariamente puede conservar su esencia verdadera. Lo malo no es que entretenga, sino que ha hecho del entretenimiento el formato natural de toda experiencia, no solo de la información entregada, más bien del modo en el que ésta se presenta. Para un programa de noticias televisivas es necesario escoger rostros que gusten e inspiren credibilidad. Por primera vez, la credibilidad de un narrador o grupo sería la prueba definitiva de la verdad. Y esto no solo se queda dentro de la televisión, pues la televisión no es sino un escalón más de la sociedad de la imagen, la cual se ha visto potenciada gracias al auge de las redes sociales y demás medios. Y es que la imagen termina por introducir personalidades y no abstracciones, preservando la estética por sobre la verdad. No es una sorpresa que se utilicen las llamadas minorías o directamente a los niños para las campañas políticas, cumpliendo con una parte del primer principio de propaganda de Goebbels: adoptar una única idea, un único símbolo.
La capacidad del entretenimiento, de la sorpresa y diversión para existir, es algo que han comprendido y aprovechado muy bien desde grandes figuras públicas hasta grupos terroristas. Esto trae serios problemas dentro del discurso público, pues en tal caso un dirigente político deberá centrarse en mostrar una imagen de credibilidad, más que contar con información bien fundamentada. Tenemos a los espectadores más entretenidos y peor informados. Lo anterior termina por caricaturizar a la política. No es una sorpresa que en los debates presidenciales los oradores están más preocupados por causar impresión que por los argumentos. La preocupación del público no es evaluar ideas, puesto que no hay nada que evaluar. La cuestión relevante era determinar quién había vencido a quién, y la respuesta estaba determinada por el estilo. Y si esto ya suena problemático, las redes sociales lamentablemente han maximizado estos problemas. Pues si no entretiene, no existe. En palabras de Neil Postman, el público se ha adaptado a la incoherencia y se ha divertido hasta la indiferencia. Acá podemos hablar no solo de la desaparición de la verdad, más bien incluso sobre el inminente fin de la cultura. No solo por la homogeneización que ha traído la globalización, más bien por la inminente unión de la cultura a todo este auge. Pues la imagen no solo ha influido en la información, como ya se dijo, la tecnología disponible en cada cultura constituye una influencia dominante en la formación de la realidad misma. Pero no olvidemos que toda religión, toda ciencia, todo arte y toda ideología política proponen una imagen del mundo. Lo que varían son los códigos de representación. Y la sociedad ha sido tan influida por la imagen que ha empezado a entender la realidad del mismo modo. Por imágenes. De aquí nacen fenómenos tan escalofriantes como el síndrome de París, un malestar que padecen los turistas que visitan París como resultado de un profundo shock al descubrir que no es como esperaban. Pero la vulgarización de la imagen que se ha ido explicando en este documental desemboca en el mero espectáculo, entendiendo este último término como un montón de simulaciones o pseudoeventos. Es por esta razón que los debates se centran más en lo que pasó en X película o serie que en las bases ontológicas del debate en sí. Nuevamente estamos ante el entretener para existir, algo que termina por dar respuestas sencillas a problemas complejos. Hace no mucho tiempo se creó un gran furor por la película de Buzz Lightyear, que al final no llegó a nada. Y es que, aunque el tema sea muy tratado gracias a la diversión que proporciona, este no se salva de la fugacidad, de simplemente dejar de existir para que otra noticia tome su lugar, y esperar a que esta vez sí sea la noticia. La lluvia de información termina por desensibilizar al ciudadano de a pie, o simplemente crear individuos neuróticos. Individuos que sienten la vida como un presente eterno, pues, ¿qué se ha de sentir por un oscuro pasado que al cabo de unos días a nadie le importa? Esa trágica noticia de hace una semana, que dio vueltas en todo el mundo, termina siendo un vestigio de un doloroso terror que atormentó a millones, y que al final no desembocó en nada. Esta lluvia de información cumple con el séptimo principio de propaganda de Goebbels, el principio de renovación. Esto es lo que debe hacer el régimen con la población. Debe sofocarla con noticias, de modo tal que éstas sobrepasen al sujeto y no pueda pensar ninguna. Con la caída de los grandes relatos en el pasado siglo, nacen nuevos y pequeños sustitutos para explicar la realidad, pues en el presente siglo la desesperada necesidad de un sentido se hace latente, dando paso a relatos tan banales como series, películas y hasta productos. La simulación termina por sustituir a la misma realidad. Y al solo ser simulaciones o pseudoeventos, el ciudadano de a pie solo contempla la realidad, pues pasó del ser al tener y más tarde al parecer. El consumo de tal o cual producto termina por definir o más bien simular la identidad de miles. Acá cualquiera podría engalardonarse a sí mismo o a sí misma de no formar parte de esta contradicción. Pero ese es el punto clave del espectáculo, la ilusión de ser distinto, de consumir otro contenido, de comprar otras cosas y con esto no ser parte del sistema. El espectáculo jamás va a cambiar el mundo, solo simulará este cambio. Y con esto se llega a serias contradicciones como las tiendas minimalistas que dicen estar en contra del despilfarro de dinero, pero que venden productos a precios bastante elevados solo por llevar la etiqueta de minimalista. O estos músicos que se consideran muy underground, pero que trabajan con grandes disqueras,
Ahora puedes estar en contra del sistema por un módico precio. Es una especie de rebeldía pop y a la moda. Un ejemplo muy importante sobre todo lo expuesto sobre la sociedad de la imagen se puede encontrar a mediados del siglo pasado. Para ser concretos, en la guerra de Vietnam, el primer conflicto televisado, donde el papel de los medios fue tal que permitió la rápida proliferación del movimiento hippie. Pero este movimiento pasó de ser una considerable contracultura a transformarse en un simple nicho más del mercado. Y todo esto es porque al no poder con la represión del Estado, asumieron que la única forma de cambiar al mundo era cambiándose a sí mismos. Y esta es una de las bases del individualismo, pues si no puedes cambiar al mundo, cámbiate a ti, dando inicio al estilo de vida dentro del marketing, a adquirir una nueva identidad o ideología acorde a tu bolsillo. Otro ejemplo es que en el año 1929 se buscó expandir el mercado de consumidores de nicotina a las mujeres. En marzo del mismo año, en Nueva York, se llevó a cabo el tradicional desfile de Pascua, donde se hizo eco de un grupo de bellas mujeres fumadoras. Más tarde los cigarrillos se transformarían en antorchas de la libertad. De un momento a otro, fumar se transformó en un acto sufragista, y las compañías tabacaleras consiguieron un nuevo nicho de mercado. ¿Estás a favor de las sufragistas? Vaya, entonces quieres un cigarrillo. Y es que cualquier crítica al sistema corre el riesgo de transformarse en una mera simulación, en un producto, en un espectáculo al igual que el resto, haciendo que sea casi imposible escapar de la desaparición de la verdad, o en la creencia de que se tiene la verdad auténtica. En otras palabras, el problema ya no es que alguien esté ocultando la verdad, más bien el problema real es que a nadie le importa la verdad. Pero esto en cierto sentido es bueno, porque nadie está ocultando nada, ¿verdad? Seguramente antes de comenzar a ver este documental, el espectador se haya encontrado con ciertas sugerencias por parte de la plataforma, desde videos de otros canales hasta publicidad, así como en el feed de Instagram o los resultados de búsqueda de Google. Este contenido ha sido cuidadosamente escogido por un algoritmo que muy probablemente ha ido aprendiendo sistemáticamente de las acciones del espectador, para ir perfeccionándose cada vez más en dos de sus principales objetivos: obtener información de ti y seguir obteniéndola. Y es que puede sonar redundante, pero tu información es primordial para retenerte como audiencia y así seguir obteniendo información de ti. Y es que todo esto no es necesariamente para mostrarte publicidad, es para recabar datos. La atención, así como la información, son las nuevas monedas de cambio en la era digital. O en otras palabras, si el producto es gratis, el producto eres tú. Pues esta información puede ser usada como una sofisticada herramienta de manipulación, como lo es el caso de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que utilizó la información privada de más de 50 millones de personas para crear mensajes políticos más eficientes. Información que fue recabada por Facebook, una red social al igual que esta, o incluso con fines, digamos, más filantrópicos, pues es posible realizar estudios con una concentración de población de varios cientos de millones, algo que para la antropología de hace apenas un siglo sería imposible, o directamente para el control social, pues en Estados Unidos un algoritmo sustentado por inmensas bases de datos puede determinar si eres apto para cierto trabajo o si irás a la cárcel. Muy curiosamente, en la página hedonometer.org podemos ver la felicidad promedio para Twitter, según las palabras usadas ese día. También se ha encontrado cómo mediante las fotos de Instagram se pueden identificar marcadores de depresión. La información es una mina de oro, pues con los métodos adecuados es posible saber cosas de una persona incluso antes de que ésta misma lo sepa. Es tan poderosa la información que con una gran fuente de datos es posible saber en qué sectores se concentraron las defunciones por enfermedades cardíacas solo analizando el lenguaje usado en Twitter, por dar un ejemplo. Las cámaras, micrófonos y chips ocultos que tanto se temen en las teorías de conspiración ya no son necesarias para mantener al grueso de la población constantemente vigilada, pues con la información que proporcionamos en las redes sociales basta para que unas cuantas personas sepan cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Pero regresemos al algoritmo, que a pesar de que sus principales objetivos son obtener información y seguir obteniéndola, en el camino el algoritmo decidirá qué fragmentos de internet serán conocidos para el usuario
lo que llevado a gran escala lo transforma en una especie de rector de la realidad, igual o más poderoso que varios de los medios de comunicación ya descritos. El problema recae en que los algoritmos no son necesariamente objetivos, habiendo casos como el de Amazon, donde una inteligencia artificial de reclutamiento mostraba sesgos hacia las mujeres. Pero ya dentro de las redes sociales, el algoritmo nos muestra una fuerte conexión con la sociedad de la imagen, de la inmediatez e irrelevancia. Pues ¿qué es el algoritmo sino una expresión más alta de lo que es la sociedad en sí? Una expresión más alta de la explotación de los impulsos más básicos del ser humano. Si las tendencias de YouTube muestran entre comillas contenido basura, es simplemente porque el algoritmo ha ido aprendiendo que este es el contenido más exitoso para retener audiencia. Lo mismo para plataformas como Spotify o Netflix, que también cuentan con sus algoritmos que a su vez también tienen una línea clara del tipo de música o serie que funcionará mejor para retener audiencia. Para el caso de un contenido, digamos, más alternativo a las tendencias, pues para el algoritmo no existe. Y es que estamos nuevamente ante el entretener para existir, pero con aún más injerencia en la realidad, ya que lo normal es que se premie al morbo, al odio y al ataque. Y peor aún, ya no son titulares tendenciosos de un conflicto de figuras públicas. Ahora todos pueden tener conflictos con todos, pues todo el mundo quiere hacerse oír. Y es que la evidencia indica que una publicación tiene aún más probabilidades de ser compartida si se trata sobre un grupo político externo. De todo este morbo y odio nacen contenidos altamente monetizados, como parodias de feminista humillada, o directamente acusaciones a películas de feminismo, o ya furores como Buzz Lightyear, donde un beso de menos de un segundo se tomó como una propaganda capaz de lavarle el cerebro a miles de niños. Ejemplos así cumplen con el cuarto principio de propaganda de Goebbels, el principio de exageración y desfiguración. Para Goebbels, la propaganda debe transformar un delito en 1000 delitos. Si hay un delito, tengo que exagerarlo tanto como para aterrorizar a toda la población. Hay que asustar tanto al receptor como para que un delito se transforme en 1000 delitos. Hay que atemorizar a la sociedad. La propaganda se basa en eso, en la paranoia, en el miedo, en la inseguridad, en el temor. Algo similar a la criminalización a los extranjeros, siendo que la evidencia muestra todo lo contrario. Sin embargo, si un extranjero comete un delito, formará parte de los titulares de todo el país por un buen tiempo. Regresando al algoritmo, si la noticia del día era que tal o cual famoso tuvo un conflicto con quién sabe quién, ahora la noticia del día es que el usuario tuvo un conflicto con una persona cualquiera de la internet. El debate se transforma en un espectáculo y el individuo forma parte de ese espectáculo. Aquí el espectáculo forma al individuo para el espectáculo. O en otras palabras, el algoritmo va creando una burbuja de satisfacción para el usuario. Una burbuja llena de satisfactorios conflictos o de satisfactorias opiniones que concuerden con la suya. Esto crea un autoengaño que puede funcionar como una droga, adormeciendo al usuario de la cruda realidad o haciendo la vista gorda ante la difícil tarea de pensar. O como dijo Voltaire, la ilusión es el primero de todos los placeres. Se va creando una constante tendencia al radicalismo, a no escuchar opiniones contrarias, y el usuario generalmente creerá que este mundo donde todos piensan igual que él es el real, a pesar de que muchas personas parecen tener ideologías muy distintas a las que dicen practicar a través de la pantalla. La burbuja creada por el algoritmo se hace cada vez más evidente cuando un estudio en el que se analizaron las interacciones de 376 millones de usuarios en Facebook demostró que cuanto más activo es un usuario, más tiende a centrarse en un número reducido de fuentes de noticias. Y es que la evidencia indica que, para los usuarios, es más importante quién compartió el artículo que quién lo escribió. Terminan por enfocarse en la persona antes que en las ideas. Se crean cámaras de eco, donde todos piensan lo mismo, cumpliendo con el 11º principio de propaganda de Goebbels, el principio de unanimidad, pues todos tienen que pensar igual. Esto no dista mucho de la China maoísta, donde todos leían el libro rojo de Mao, solo que ahora nadie te está obligando, tú lo haces por ti mismo. Estas cámaras de eco terminan por deshumanizar al sujeto gracias al anonimato que se obtiene al pertenecer a un grupo. Es similar al experimento de Milgram. A finales de los años 60, el psicólogo Stanley Milgram demostró cómo una situación puede imponerse a la conciencia individual de una persona.
Extrajo sujetos de todos los estratos sociales que iban a actuar como profesores, leyendo una lista de palabras que el alumno, al cual no podían ver pero sí escuchar, debía asociar con otras. Si cometía un error, el profesor lo electrocutaría con un botón. A los 180 voltios, el alumno, que realmente era un actor, gritaría y pediría piedad. A los 300 voltios, el alumno querría salir del experimento. Y a los 330 voltios, silencio. El 65% de los sujetos llegaron hasta el final, hasta los 450 voltios. Incluso aunque se les dijera que el alumno tenía problemas del corazón. Este estudio tiene varias conclusiones que están muy en sintonía con la metodología de Goebbels, pues Milgram descubrió que cuanto mayor fuera la distancia psicológica del sujeto respecto a su víctima, más probable es que llegue a un final fatal. Un distanciamiento muy similar se ve dentro de Internet, creando un fenómeno del que nace la cultura de la cancelación, que cumple con el 9º principio de propaganda de Goebbels, el principio de silenciación, pues un régimen autoritario jamás querrá opiniones contrarias. Esto resulta ser muy peligroso contra la libertad de expresión, pues usa ideas similares a las que se tenían durante la cacería de brujas, donde incluso los buenos no pueden hablar por temor a los otros más buenos, habiendo incluso superioridad moral dentro de los mismos movimientos. Entre toda esta radicalización se pierde el debate, y nacen ideas como la generación de cristal, ideas que cumplen con el tercer principio de propaganda de Goebbels, el principio de transposición. Goebbels nos dice que debemos cargar al enemigo todos los males sociales, y es que sin importar la falacia de generalización apresurada, explicarse los problemas del mundo solo por la generación actual es simplificar y negar siglos de historia. Una simplificación que a su vez cumple con la primera parte del primer principio de propaganda de Goebbels, de simplificación y del enemigo único, pues Goebbels nos dice que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de enfocarse en un único enemigo. En este caso se ha simplificado la realidad y se ha enfocado en una sola generación. Una simplificación de la realidad que nace gracias al bombardeo de la información que se ha hecho presente desde la invención del telégrafo. Pero la izquierda tampoco se queda atrás, pues nacen ideas como la deuda histórica, que cumplen con el 10º principio de propaganda de Goebbels, el principio de transfusión, pues para Goebbels la propaganda debe estar arraigada en la historia de la nación o del grupo al que se quiere manipular. Se usan neologismos como feminazi, incel, progre, facho y demás palabras que cumplen con el segundo principio de propaganda de Goebbels, el contagio. Muy similar al primero, el contagio es todo lo malo que nos quieren hacer. Se usa para crear una imagen alterada, una imagen deshumanizante del enemigo. Regresando al algoritmo, esto llevado a sus últimas consecuencias puede crear un mundo en el que los peores vicios del individuo sean incentivados por el algoritmo, solo porque será lo más satisfactorio, y no solo en ideologías, también puede ser hobbies, adicciones, productos y hasta personas, y solo porque será lo que el público quiere, no lo que necesita. Es la instrumentalización cada vez más eficiente de la simulación. Y es que ahí tenemos a Facebook, bombardeando pacientes de cáncer con anuncios de tratamientos que no han sido probados. Y al conectar esta burbuja con la idea del algoritmo como ente rector de la realidad, la evidencia nos muestra que es posible manipular las emociones de los usuarios con unos cuantos cambios en sus inicios de Facebook. Entonces, ¿qué pasaría si estos cambios fueran con fines políticos? Pues esto ya está pasando, solo que por lo que sabemos, no lo están haciendo las compañías como Facebook hasta ahora. Pero claramente se han encontrado cuentas automatizadas, similares al experimento de Santiago Swallow, con el objetivo de ser formadoras de opinión y forzar tendencias para que así el algoritmo termine moviendo a gran parte de los internautas al contenido de tal o cual ideología. Estas repeticiones junto a las cámaras de eco creadas por el algoritmo van muy en línea con el sexto principio de propaganda de Goebbels, el principio de orquestación, pues para Goebbels la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, convergiendo en un mismo concepto sin fisuras ni dudas. Esta repetición debe terminar por adueñarse de la subjetividad del receptor. O como dijo el mismo Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y he aquí el shock tecnológico, cómo docenas de democracias penden de un hilo
unas cuantas líneas de código. Aún así, en otras palabras, estamos hablando de una posible nueva y sofisticada arma del poder. Pues, ¿qué es el algoritmo sino, como ya se dijo, un rector de la realidad? Y ahora pregunto, ¿qué es Internet sino otra simulación que es indivisible de la realidad? Que la realidad esté compuesta de entidades irreales es una parte fundamental de la actual condición humana, pues ¿cuántos se consideran de izquierda o de derecha gracias al contenido que ven a través de la pantalla? Esta es la llamada hiperrealidad, que termina por construir la realidad de millones de personas. Tan solo recordar cómo se encontró una relación considerable entre los mensajes usados en Twitter y la mortalidad por enfermedades cardíacas. Pero en tal caso, ¿qué podemos hacer? La respuesta rápida es poco o nada. Y es que la hiperrealidad es inescapable, solo maleable hasta cierto punto. Tema del que se hablará al final del video. Pero esto no significa una condena ni nada parecido. Es la simple estructura que se ha ido forjando a través del tiempo. No es, digamos, una jaula, es más bien una condición. Entender que la hiperrealidad es inescapable significa ser conscientes de que tanto tú, como yo, como todos, no estamos en una simulación. Nosotros somos la simulación misma. La hiperrealidad es uno de los mecanismos más aterradores de la desaparición de la verdad, tanto por la manipulación a la que están sometidos los usuarios, como por la manipulación de la misma realidad. Puede sonar desgarrador que alguien sea capaz de manipular a su gusto aquello que vemos o consumimos a diario, pero claramente ya está pasando, solo que de otro modo. Después de mucha discusión, debate e investigación, la palabra del año 2016 del diccionario de Oxford es posverdad. La posverdad es un adjetivo que denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Todo lo que se habló anteriormente en este video desemboca en la posverdad. El diccionario de Oxford toma por ejemplo el caso del Brexit, donde los interesados en el abandono de la Unión Europea tenían entre sus argumentos que el Reino Unido inyectaba 350 millones de libras semanales, un dato falso que, a pesar de ser desmentido por varias instituciones, siguió causando furor. O las elecciones de Estados Unidos, donde no solo hablamos del caso de Cambridge Analytica, sino de toda una red de noticias falsas que, según los análisis, fueron más vistas que las entre comillas reales. Hasta se encontró como cientos de adolescentes macedonios produjeron múltiples noticias falsas sobre las elecciones estadounidenses, obteniendo así muy buenas ganancias publicitarias. Método que se ha utilizado por múltiples cuentas dedicadas a la política a través de las redes sociales. En el año 2017, una publicación falsa en 4chan sobre un accidente automovilístico eliminó 4.000 millones en el valor de mercado de Ethereum, tambaleando la estabilidad económica de miles de personas. En el año 2021, todas estas cuentas afirmaban estar transmitiendo en vivo una protesta en Birmania, donde en medio de una crisis política no había forma de saber qué es real y qué no. Y así podemos seguir con innumerables ejemplos, donde la manipulación de la información puede llegar a cambiar el destino de millones de personas alrededor del globo. Estamos ante una guerra global, donde la gran mayoría no son más que carne de cañón. Y es que la generación y difusión de información falsa, con el fin de oscurecer la verdad, es una tendencia tan vieja como la civilización misma. Ya en la actualidad, las llamadas noticias falsas siguen haciendo eco dentro de la opinión pública, pues múltiples periódicos copian notas sin siquiera verificar la información. Muy conocida es la página El Mundo Today, que ha logrado con bastante éxito colar noticias falsas y hasta satíricas en varios sitios informativos. Más allá de la sátira, termina por ser preocupante que sitios de periodismo serio no verifiquen la información antes de que ésta sea publicada. Incluso se ha llegado a automatizar la creación de noticias mediante inteligencias artificiales, creadas para redactar columnas periodísticas. Un ejemplo más claro de esto es el caso de Wikipedia, que por su gran cantidad de información debe ocupar bots automatizados para un correcto mantenimiento de sus artículos. Pero este problema, como ya se ha visto una y otra vez, puede tornarse más y más oscuro. Y es que la desinformación es tan compleja que, por ejemplo, no es necesario convencer. Simplemente con sembrar unas cuantas dudas ya es suficiente.
o puede venir en muchas formas, desde memes, comentarios o incluso técnicas tan simples como el zoom, así como modificaciones varias para crear imágenes que dicten una narrativa política en particular. Pero en los últimos años hemos avanzado unos cuantos escalones más. Tal es el caso de las deepfakes, donde el avance tecnológico ha alcanzado niveles tan sofisticados como para crear imágenes, audios y demás, en los que una figura pública puede decir o hacer algo que jamás haría. Estamos nuevamente ante un profundo shock tecnológico, pero este es uno que puede agarrar desprevenidamente a quien sea, pues esto pone en jaque a una sociedad que durante varias décadas se ha explicado el mundo a sí misma a través de la imagen. Y aunque todavía es posible rastrear imágenes y audios alterados, con el tiempo esta pequeña seguridad se irá perdiendo más y más, o más bien, ya se está perdiendo. Tan solo en el año 2019, estafadores imitaron la voz de un director ejecutivo mediante una inteligencia artificial, obteniendo así una transferencia de más de $200,000. Y es que con esto, todo este fenómeno que he ido explicando desde la invención del telégrafo hasta la inteligencia artificial, termina por desaparecer no solo la verdad, más bien se pierde la idea de qué es real y qué no. O en otras palabras, qué sucedió y qué no. En el año 2018, en Gabón, su presidente, Ali Bongo, estuvo varios meses recibiendo tratamiento médico a las afueras del país. Y ante la falta de respuesta del gobierno, los ciudadanos comenzaban a sospechar más y más sobre la salud del presidente. Más tarde, el vicepresidente anunció que el presidente había sufrido un derrame cerebral en otoño, pero que a pesar de esto se mantenía en buena forma. Poco después se publicó un video de él dando su habitual discurso de Año Nuevo. El video, más que calmar a la sociedad, hizo todo lo contrario, pues se pensó que este se trataba de un deepfake del presidente. Una semana después, el ejército lanzó un golpe de estado citando el video como parte de la motivación. Este golpe de estado no tuvo éxito, pero es un ejemplo extremo y verídico de las consecuencias de no poder diferenciar lo real de lo irreal. Es el profundo shock tecnológico que terminó por crear un golpe de estado que llevó a una nación al borde del abismo. Pero esta simple observación de lo real e irreal, en su forma más básica, parte del hecho de que la guerra de Vietnam no sería tan conocida, o más bien no habría existido para millones de personas si jamás se hubiera televisado. Y por esta parte, ni siquiera los medios más grandes están a salvo del caos. Todas estas cadenas dicen tener diferencias políticas entre sí, pero aún así cuentan con un guión único. Algo que a todas luces es una seria contradicción. En su defensa se supone que son guiones usados como relleno, hasta llegar a las horas del día con mayor audiencia, y desde ese momento comenzar con noticias, digamos, más auténticas. Pero nada de eso quita el horror de que tanto medios de izquierda como derecha pertenezcan a los mismos dueños. Pues como dijo el historiador y escritor Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que independiente del discurso individual de cada cadena, es posible influir en la opinión pública si se hace de forma sutil y discreta. No hay necesidad de desviarse de una postura en concreto, o como dijo el profesor y escritor Isaac Asimov, cuanto más cercana a la verdad, mejor será la mentira. Y la misma verdad, cuando puede utilizarse, es la mejor mentira. Y es que ya de por sí las noticias siempre irán de acuerdo con la ideología de quien las redacte, cumpliendo con el octavo principio de propaganda de Goebbels, el principio de verosimilitud. Y es que la verdad termina naufragando en un mar de interpretaciones, creando una visión difusa de la misma. Y aquí se completa la lista de los 11 principios metodológicos de Joseph Goebbels, mostrándonos que la realidad de la Alemania nacionalsocialista no es muy diferente a la nuestra. Y es que los alemanes eran humanos, al igual que nosotros. Y quien crea que esté a salvo de la estupidez, déjeme decirle que eso se llama sesgo optimista. Es el a mí no me va a pasar. Te invito a tomar la lista de estos principios y compararlos dentro de cada discusión de Twitter o de cualquier otra red social, y verás que concuerdan con más de uno. La condición actual de la humanidad está explotando aquello que más anhelaba Goebbels. Esa fuerza al interior de cada sujeto que les lleva a destruirse los unos a los otros. Pero aún hay más. Pues me temo que ni dentro de las fuentes de información que se consideran más confiables hay seguridad,
pues los análisis indican que alrededor del 2% de los científicos han falsificado o modificado los datos, al menos una vez, como lo fue el caso de la falsificación de la extracción de células madre a partir de embriones clonados y la producción de 11 colonias de estas células, generando falsas expectativas a toda la comunidad científica sobre el posible hallazgo de curas para enfermedades como el cáncer, la diabetes y el mal de Parkinson. Otro caso es el de los múltiples artículos que habían reportado falsos beneficios para la salud en el vino tinto. A menudo la comunidad científica es representada como la única e indiscutible poseedora del papel definitivo de buscar la verdad. Pero caer en esta idolatría puede terminar por crear serios problemas para millones de personas, como lo fue el caso de la industria del azúcar, donde se pagó a varios científicos para culpar a las grasas saturadas de los problemas de salud, y así poder encubrir el exceso de azúcar como uno de los principales causantes de la creciente epidemia de obesidad. O como actualmente se está viviendo la crisis de opioides en los Estados Unidos. Pues hacia fines de los 90, ciertas compañías farmacéuticas iniciaron una campaña de marketing tan fuerte que, si un doctor no recetaba opioides, terminaba siendo mal visto. Esta crisis se ha cobrado más de 90 vidas cada día a causa del abuso de estas drogas. O el caso de Andrew Wakefield, que en el año 1998 publicó un artículo en la prestigiosa revista The Lancet que relacionaba la vacuna triple vírica, que sirve para prevenir la rubiola, las paperas y el sarampión, con la aparición del autismo y ciertas enfermedades intestinales. Todo esto en un estudio muy mal hecho y con apenas 12 niños. Una muestra tan reducida que sería imposible no obtener resultados sesgados. Pero este estudio causó tanto furor que pronto se realizó otro experimento para comprobar los resultados, esta vez con una muestra de más de 500,000 niños, dando como resultado todo lo contrario a la primera hipótesis. En conclusión, no, la vacuna triple vírica no está relacionada con la aparición de autismo. Más tarde se encontraron dos cositas sobre el principal autor del experimento. Primero, él quería patentar una vacuna para el sarampión, pero para el sarampión ya existía la vacuna triple vírica. Y segundo, había recibido sustanciales dividendos por parte de varios abogados que llevaban millonarias demandas en contra de las fabricantes de las vacunas. Claramente este artículo es un fraude, y ya hay estudios que lo desmienten. Por su parte, Andrew Wakefield fue expulsado de la comunidad científica, pero el furor que causó fue tal que disminuyeron los vacunados para el sarampión. Y a día de hoy sigue habiendo gente que desconfía de las vacunas a pesar de toda la información disponible. Pero, ¿cómo pudo darse esta contradicción? Eso es lo que se ha intentado responder durante todo este video, que a pesar de todo es una simple introducción en el intento de comprender los mecanismos que permitieron la muerte del pensamiento crítico. Todo este documental es una simple introducción, porque estamos ante una problemática en la que incluso la biología del receptor es un factor a considerar. Pues, en palabras de Aldous Huxley, entre las tensiones físicas que aumentan la impresionabilidad del perro figuran el cansancio, las heridas y todas las formas de enfermedad. Hitler tenía mucha razón cuando sostenía que las concentraciones nocturnas eran más efectivas que las concentraciones de día. Durante el día, escribió: "El poder de voluntad del hombre se revela con la máxima energía contra cualquier intento de imponerle la voluntad y la opinión de otros. Por la noche, sucumbe más fácilmente ante la fuerza dominante de una voluntad más vigorosa. Tal es la razón, entre otras, que los patrocinadores comerciales de los programas de televisión prefieran las horas de la noche y estén dispuestos a apoyar esta preferencia con dinero en efectivo". Y ahora yo te pregunto, ¿no te has sentido más sentimental durante las noches? Regresando a la actualidad, entre los innumerables factores de la manipulación, la hiperrealidad y el caos mediático, en forma muy resumida van creando las condiciones para la creación y potenciación de la posverdad. Es por esto que las noticias falsas fueron las más populares en las elecciones estadounidenses. Es por esto que aún hay gente en contra de las vacunas, a pesar de toda la evidencia disponible. Y es que si un dato falso no resulta ser lo suficientemente convincente, los sesgos terminan el trabajo. Este es el paso de la verdad a la posverdad. Pero al final todo esto que se ha planteado nos lleva a una sola pregunta: ¿qué hacer? El primer paso para resolver un problema es conocer y comprender. Este video busca eso, al menos de forma introductoria.
Ya para empezar, la audiencia deberá asumirse a sí misma como autodidactas e investigadores, pues para enfrentarse a la desaparición de la verdad, se debe tener la adaptabilidad y curiosidad de un buen autodidacta y el criterio y frialdad de un buen investigador. Pero partamos por lo sencillo. Se recomienda formular preguntas que van más allá de las mismas. Véase, más que preguntarse ¿por qué esta legislación está mal?, se debe preguntar ¿realmente esta legislación está mal? O, en palabras de Alvin Toffler, formular la pregunta correcta es más importante que dar la respuesta correcta a una pregunta equivocada. Siguiendo con el tema, debemos asumir que todas las noticias son falsas. En tal caso, se recomienda buscar fuentes más directas, aunque éstas conllevan un mayor esfuerzo. Es decir, si un artículo está hablando sobre una ley o un estudio, dirigirse directamente a la ley o al estudio en sí. Todo esto entendiendo que mientras más polémico sea un tema, más intereses y manipulaciones habrá de por medio. En este caso, la mejor forma de enfrentarse a un tema muy controversial es saber quiénes se benefician del mismo. Y es que, en palabras de George Orwell, la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Puede que en algunos casos no haya fuentes directas y la información sea inaccesible ya que requiere credenciales, pagos o conocimientos muy específicos. En tal caso, es necesario comparar entre los múltiples medios. Si una noticia aparece en medios de izquierda y de derecha, es muy probable que ésta sea real. Para esto se recomienda tratar de investigar todas las posturas al respecto, entendiendo que puede haber intereses por parte de nuestra propia tribu que ofusquen nuestra investigación. Desde ya se recomienda conocer las bases teóricas del tema, al menos en su forma más básica. Esto permite crear conclusiones más robustas, así como no caer en simplismos. Y con esto llegamos al último punto de la investigación, y es tener una red de conocimiento clara, aunque sea imaginaria. Una red a la que se pueda volver para contrastar y digerir la información. Y es que todos tenemos una red de conocimiento algo difusa, pero, como ya se dijo, puede ser moldeada por el código. En tal caso se recomienda que la audiencia se esfuerce a buscar contenido que jamás buscarían, a escuchar opiniones contrarias y por sobre todo hablar sobre temas que seguirán vigentes a través del tiempo, no sobre la última tendencia. De este modo, al menos se podrá ampliar la inescapable hiperrealidad. Y es que desde la invención del telégrafo hasta la inteligencia artificial se han ido haciendo cambios cada vez más acelerados e inabarcables. El caos se hace latente. Pero no se debe olvidar que el avance tecnológico ha ido democratizando el conocimiento. A día de hoy, el ciudadano tiene acceso a más información que nunca antes en toda la historia. Incluso ya con iniciativas como archive.org o Wikileaks, o ya de por sí todo lo que se ha intentado decir en este video. Y es que confío en que la información brindada aquí y en otros sitios tiene el poder de que la audiencia, al conocer estas trampas, se asegure de intentar no caer en ellas siempre que pueda, o incluso ya formular soluciones o divulgación por sus propios medios. Esta es una invitación de su servidor para asombrarse del maravilloso mundo del saber, que aprender no es un acondicionamiento para ejercer tal o cual trabajo, ni mucho menos una carrera. El aprendizaje, en su forma más pura, es un camino en el que o debes atravesar muchos obstáculos, o simplemente disfrutar del paisaje, de todas las vistas, pero siempre será un viaje, una aventura, una travesía, no una carrera. Pero muchas veces se piensa en esto como una competencia con los muy entre comillas debates, que a fin de cuentas terminan siendo propaganda. Propaganda que va muy de acuerdo con la utilizada por el Tercer Reich. Decía Lovecraft que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. La gente tiene miedo de poner sus ideas en contraste con la realidad, porque si estas ideas son destruidas, el mundo se transformaría en un lugar desconocido. Pero ya no es tiempo de evadir lo desconocido. Ahora la humanidad debe lidiar con el peso de sus actos, o perecer. A todo lo que quiero llegar es que preguntarse el cómo y el por qué, en todas sus formas y con mucha calma, es fundamental, por simple supervivencia. Y es que, en la era de la posverdad, la única libertad que nos queda es el pensamiento. Y la única forma de seguir pensando es teniendo disciplina. Parafraseando un poco a Neil Postman, estamos inmersos en una carrera entre la educación y el desastre. En un mundo donde lo que aflige a la gente no es que están riendo en lugar de pensar, sino que no saben de qué se ríen y por qué dejaron de pensar.